Bueno, vamos a comenzar el día de hoy con un gran invitado. Alejandro Quimpo, economista senior de la Raín Vial. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Oye, primero, felicitarte por tu gran logro hoy. Una emoción estar aquí como invitado en este gran día. Así que también se vuelve muy especial el 18 por mi presencia. Sí, así por supuesto. Además, es primera vez que estás con nosotros. No, segunda. Segunda, pero no conmigo. Primera vez contigo. Primera vez conmigo, eso es lo importante. Y por eso desechamos a José Francisco hoy día. Eso pasa cuando faltas, querido mío. Te vamos a hacer bullying 24/7. Oye, bueno, sabemos que lo tuyo es la economía. Por supuesto, eres economista, ya lo acabamos de decir. Y la verdad es que han estado pasando muchas cosas, sobre todo en materia internacional. Y aquí te quiero preguntar porque cuando se trata de la información que recibimos de China, uno de los grandes productores mundiales, de repente no sabemos qué es lo que realmente pasa, porque dicen los titulares que la economía china crece más de lo previsto en el primer trimestre, pero expertos advierten que hay una deflación evidente. ¿Qué es lo que está pasando en el mercado chino? Ya, perfecto. Mira, yo creo que este es uno de mis temas favoritos. Ya hablar, bueno, vengo de ascendencia china también, entonces es parte de lo que explica y me he ido metiendo cada vez más. Y mira, pasa una cosa que es un poco paradójica en el sentido de que efectivamente todos los titulares y en general las expectativas nos muestran de que China había estado mejorando en este primer trimestre. Pero hay un punto clave que hay que tener en cuenta de que si bien mejora, todavía hay muchos elementos que quedan pendientes. ¿Ya? Una parte es lo que se conoce como la deflación. Primero, ¿qué es la deflación? Es la inflación negativa. Es decir, no es cuando la inflación está cayendo, sino cuando tenemos una caída en los precios. Pero, a ver, entremos en eso, porque aquí en Chile estamos acostumbrados a escuchar de la inflación, que en el fondo todo se nos encarece y pareciera sonar bonita la deflación, pero no es tan bonita. Efectivamente, porque el punto feo de la deflación es ver que la provoca. Y lo que la está provocando en China es en particular una demanda interna, es decir, un consumo privado que está siendo muy débil. Y esa es la principal situación que genera las grandes dudas. Es decir, nosotros, luego de que fueron las cuarentenas muy fuertes en Shanghái, la confianza del consumidor quedó en el piso y nunca más se recuperó. Eso también sumado a los problemas inmobiliarios. Al final, nosotros tuvimos grandes titulares de inmobiliarias chinas que quebraron. Eso hizo de que muchas personas que ahorraban en departamentos y en propiedades de inversión, como también lo hacen aquí en Chile, perdieran todo, ya sin ninguna garantía, y que por lo tanto fuesen mucho más aversos al riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Que fuesen mucho más cautelosos. Por lo tanto, si yo soy más cauteloso y yo tengo más cuidado al gastar, efectivamente voy a dar un pie atrás, voy a decir, mira, ¿sabes qué? No es momento de consumir, y a una economía que consume poco, efectivamente eso le está pegando en una demanda que cae. Cuando la demanda cae, no hay presión para que los precios suban, y por lo tanto, ¿qué uno hace cuando no está vendiendo? Bueno, bajo los precios. Y eso es lo que se está viendo en esta situación en China. Entonces, la deflación es mala porque te lleva ese círculo vicioso en el que uno dice, bueno, los precios están cayendo, ¿cuándo compro? Bueno, cuando bajen más. Y en ese punto es donde entramos en el fondo no se genera flujo económico porque la gente está esperando que bajen más los precios. Efectivamente. Interesante. ¿Y cómo se relaciona esto con hay un crecimiento económico, pero pareciera que no hay un consumo? Porque el crecimiento económico se explica por diferentes partidas. Ya nosotros sabemos de que el crecimiento económico es básicamente la suma de distintos componentes que nosotros tenemos en la economía. Uno es el consumo privado, el consumo de gobierno, gasto de gobierno, lo que se relaciona con las exportaciones netas, exportaciones menos importaciones, y también con el componente de inversión. En general, China ha sido siempre un líder en inversión. Y eso en general pasa con las economías emergentes, es decir, las economías que están en una etapa inferior y van creciendo hasta que se convierten en desarrolladas, ya como tenemos la economía europea, también en Norteamérica, y esas tienen un componente muy fuerte en inversión y también en lo que son manufacturas, industrias, es decir, la parte más dura de la economía. Luego van transitándose la parte de servicio y por lo tanto tienen un cambio de perfil hacia la parte más de consumo. Como referencia, en China más o menos se gasta el 40% del PIB en consumo privado. En lo que son los países occidentales y en general la economía desarrollada, en torno a un 60 o un 70. ¡Wow! Es bajo consumo allá.
claro, es muy bajo el consumo en la economía asiática y en particular en China. Entonces, eso ha sido una de las grandes dudas. Primero, de que la demanda interna de China, ligada mucho al consumo privado, no se ha recuperado. Y luego que también tenemos un gobierno que da mensajes medios curiosos porque parece estar relativamente satisfecho con las metas actuales, por lo tanto no está impulsando más. ¿Qué significa impulsar más? Bueno, que el gobierno gaste, que dé inversión para, por ejemplo, que se impulsen proyectos de infraestructura, puentes, carreteras, diferentes temas relacionados, o también que dé algún impulso más directo para que los consumidores digan, oye, ¿sabes qué? Es momento de gastar. Y un punto que ya es mucho más subjetivo, mucho más psicológico, es confianza. Y eso es súper difícil, porque al final la confianza, una vez que se pierde, es muy difícil de recuperar. Y ahí, ¿qué se podría hacer? Dar garantías, señalar de que, oye, ¿sabes qué? Nosotros vamos a estar detrás de este tipo, por ejemplo, del sistema inmobiliario, vamos a estar respaldando esta situación, nosotros vamos a generar diferentes tipos de incentivos para propiciar el consumo, pero eso todavía no se está dando. Entonces todavía es una economía que está creciendo por sus mismos motores, por los que ha crecido los últimos 40 años, pero que necesita hoy en día cambiar un poco esa receta para poder seguir impulsando su economía. Oye, y bueno, nosotros a través sobre todo del caso de Huachipato aprendemos mucho lo que tenía que ver con la intervención del Estado chino en sus productos, en su producción, en los costos de producción. Entonces, como para pasarnos más al mercado internacional, ¿cómo China, desde esa perspectiva, porque exporta mucho, tú corrígeme si digo una barbaridad, pero tengo entendido que China es un gran exportador. Exporta e importa mucho. También. Y en el fondo, ¿cómo se ve esta economía que pareciera ser súper libre, súper abierta, pero que tiene harta intervención estatal en algunos de sus mercados? ¿Cómo se maneja, administra eso más o menos en fácil? Efectivamente, mira, aquí China es un ejemplo de lo que nosotros quizás en el curso de economía o en algunos libros quizás hemos visto que se conoce como una economía planificada, una economía centralizada. Tiene ciertos rasgos de libre mercado desde que Deng Xiaoping liberalizó en gran parte la economía y generó esta retórica de los incentivos privados, propiedad privada, incentivos, etcétera, pero que todavía sigue bajo la cúpula del Partido Comunista Chino y que dentro de su mismo diseño más o menos se dan las líneas generales de lo que se tiene que hacer. Por ejemplo, un cambio o un tema muy importante en general cuando los bancos se les quiere que otorguen crédito a las empresas, aquí se dan los incentivos para que lo hagan. Por ejemplo, en el caso de la línea FOGAPE, lo que fue el caso de Chile, se les respaldó por detrás, ya el Banco Central también ayudó en parte esa misma expansión para que el Banco Central después, mediante Banco Estado, le diera alivio a las personas mediante la entrega de crédito en el momento de pandemia. En China basta una orden del partido. Claro. Es decir, aquí no hay incentivos ni nada, acá hay órdenes. Entonces, eso es un punto bien diferente respecto a cómo nosotros vemos la economía. También hay otro punto del diseño de lo que está detrás. Uno de los elementos que marcó harto la economía el 2022 y que generó mucha indignación también en los jóvenes fue que, por un tema, digamos, de doctrina, se pensó que los videojuegos eran una especie de opio. Ya a los jóvenes estaban ensimismados los videojuegos, ya siempre aquí de una forma un poco más anecdótica se ve que hay cierto cibercafé donde los jóvenes pasan encerrados todo el día, etcétera. Y lo que se quiso hacer fue atacar la industria de los videojuegos y por lo tanto muchas empresas relacionadas a esa parte de tecnología lo pasaron mal, quebraron. Y eso generó que muchos jóvenes que se habían desarrollado, por ejemplo, habían estudiado desarrollo de software, habían estudiado ingeniería civil, etcétera, se quedaran sin trabajo. Entonces ahora tenemos un desempleo juvenil muy grande. Destruyeron una industria por decreto. Exactamente. Porque a ellos les parecía de que estaba incorrecto. Eso generaba un punto grande. Por ejemplo, el desempleo juvenil. Antes se publicaba una cifra de desempleo, como pasa aquí en Chile, y se desagregaba entre desempleo juvenil por tramos de edad. Si uno sigue los datos del INE aquí en Chile, eso se puede ver claramente. Pero en Chile dejaron de publicarla. Porque efectivamente el inversionista internacional estaba diciendo, oye, ¿sabéis que esto es una caldera? Efectivamente, si yo tengo la última cifra que se publicó fue que el 25% de los jóvenes entre 16 y 24 años estaba sin trabajo. Entonces, y eso estaba en aumento. Entonces, obviamente, eso te genera presión y, por lo tanto, el régimen dijo, no vamos a publicar más esta cifra.
Y nos vamos a quedar con lo oficial, que es un desempleo del 5%. Ah, wow, control de la información total. Sí, hay una editorial del Financial Times muy buena que nos muestra cómo desde ya los últimos 10 a 15 años la publicación de información en China es cada vez más difícil de acceder. Entonces nosotros tenemos 5 o 6 veces datos de China, pero muchas veces lo que hay que hacer es sacarla indirectamente. Hacer lo que se llaman indicadores de alta frecuencia. Uno mide el tráfico, uno mide lo que es la movilidad, el número de turistas, los vuelos, para tratar de hacerse una idea. Pero acceder a esa información es súper difícil. Qué tremendo. Oye, y vámonos un poquito a Chile. Veamos qué es la realidad económica que nosotros estamos viviendo. La verdad es que venimos cerrando un año con crecimiento cero prácticamente, un 0,2 para ser más precisa. Cifra que pareció dejar bastante contento al gobierno. Pero la verdad es que para la situación chilena, y la verdad vemos alzan las tasas de desempleo, la inflación todavía no está en un estado controlado. ¿Qué significa para nosotros estar creciendo a esa tasa o prácticamente no estar creciendo? ¿Cuáles son las consecuencias de que un país como el nuestro no crezca? Mira, primero la cifra de crecimiento de 0,2 es completamente mediocre, y eso lo sabe todo el mundo. Incluso el mismo ministro Marcel sabe que no es una cifra buena. Fue mejor de lo esperado, porque los analistas del mercado esperaban menos 0,2, y fue mejor de lo que en el peor momento se esperaba. Ya a mediados del 2023 se esperaba una cifra, digámoslo, de menos 2. Entonces, claramente, hacia el cierre de año, el escenario se fue volviendo positivo, y ahí es donde está, destacar el optimismo del gobierno. Es decir, efectivamente las cosas salieron mejor de lo esperado. Entonces, en ese punto, eso es un elemento positivo. Sin embargo, ¿qué es lo que hace de que este 0,2 o qué significa este 0,2? Que prácticamente la economía tuvo nula expansión de un año a otro. Eso bajándolo a la cancha, que significa de que hay muchos temas que se relacionan con un crecimiento económico. Por ejemplo, mayor creación de empleo, lo que es mayor desarrollo de industria. Y efectivamente ahí es donde más nos duele. Hay una correlación muy alta siempre entre lo que es el crecimiento económico y entre lo que es el empleo. Y ahí es donde uno podríamos ir a las personas que de pie, como yo o tú, que trabajamos, es donde hay que decir, oye, a veces no hay pega. ¿Ya? Claro. Nosotros vemos, por ejemplo, hay una cifra que se publica que es los despidos por necesidad de la empresa siguen subiendo. Que aumentaron brutalmente. ¿Ya? Y han seguido aumentando los últimos meses. Entonces, y hay industrias, como por ejemplo escuchaba la otra vez un experto en la construcción, en el mundo de la construcción, que decía que la construcción está pasando por una de las peores crisis, y que finalmente es una de las industrias que da más empleo, sobre todo de manera como constante y por proyecto en el año. Efectivamente, la situación de la construcción es bien crítica, y ahí uno lo puede ver, oye, en el margen quizás hayan habido algunas mejoras, pero en el total, en el absoluto, efectivamente la industria está en muy mal estado, y eso se explica porque todavía tenemos niveles de tasas que son relativamente altos a lo que veníamos acostumbrados. Ya la tasa del Banco Central, que al final es la tasa base un poco de lo que son el resto de las tasas, ha caído, pero se mantiene alta. Y ahí hay un componente que es bien interesante, de que a pesar de que la tasa del Banco Central, que especialmente se relaciona con lo que son los créditos a menor plazo, ya digámoslo así, créditos de consumo, etcétera, no ha permeado tanto lo que son las tasas más largas, es decir, lo que son, por ejemplo, tasas de endeudamiento de 10 a 20 años, y que son las que principalmente ocupan la casa propia. Exactamente. ¿Ya? Y ahí yo también me estoy financiando, estoy ya buscando el crédito, entonces ahí... Claro, esa tasa es la... Uno la sufre, sí. Especialmente cuando uno dice y se compara con años antes, un par de, digamos 5 años antes, la realidad era completamente distinta. Y eso ha sido un golpe bien grande. Oye, y bueno, se proyecta un mejor crecimiento para este año, alrededor de un 2%. 2,5, entre 2 y 3 se proyectó. Efectivamente. Es una mejora, evidentemente, pero ¿a qué tenemos que aspirar? Y cuáles son las tasas a las cuales un país como Chile debería ir creciendo, y cuáles son las implicancias de seguir avanzando a tasas de crecimiento que no responden a los objetivos.
ahí hay un punto muy importante y que es el llamado que muchos parte políticos, economistas, etcétera, han hecho, que son realizar reformas estructurales que permitan de que no solamente el PIB de este año, sino del próximo, el PIB de los 10 o de los 15 años siguientes es el que mejore. Uh-huh. Y ahí hay un tema muy grande que hay que hacer, y el gran problema que tiene eso que son reformas que no van a tener beneficio directo en este ciclo político. Y eso es un punto bien complejo, claro, porque al final, que si uno se pone del punto de vista de la economía política, es decir, de los incentivos que tiene un político para impulsar reformas, es pensar, bueno, yo voy a realizar ciertas reformas para poder reelegirme en el periodo que viene. Claro. Y eso no va a pasar si es que yo hago este tipo de reformas. Entonces tiene que haber un acuerdo transversal, y ya esto es una política estatal. Es claro, decir, que de largo plazo, y no pensar en el fondo en temas de eleccionarios, sino que simplemente en reformas estructurales para el futuro de Chile en el mediano largo plazo. Exactamente. Entonces, si uno dice, oye, ¿qué significa primero crecer el 0%? Significa que no crecimos nada. Este año va a estar mejor, 2,5, que es el rango medio que tiene, por ejemplo, las estimaciones del Banco Central. Es mejor, pero da paso porque tenemos una base de comparación baja y porque venimos recuperándonos de una situación económica que venía un poco más débil. El siguiente año está más o menos en torno al 2, pero el problema es que si nosotros seguimos con crecimiento de entre el 1,5 al 2%, nos vamos a mantener en una realidad relativamente estancada. Uh-huh. ¿Y cuál es el problema de mantenerse así? De que efectivamente con necesidades sociales que son crecientes, con una población que está envejeciendo y diversos temas relacionados, ya el tema de, por ejemplo, mucha gente que cayó en pobreza en la pandemia, y nosotros aspiramos que obviamente salga de esa situación de pobreza, con un crecimiento de este punto no lo realizamos, ¿ya? Y esa es como la matemática al final. Si uno lo que hace, por ejemplo, es pensar no solamente este año, sino proyectar, ¿qué pasa si creciéramos a 2% los siguientes 20 años? Bueno, llegamos a este nivel. Pero ¿qué pasa si crecemos al 3%? Bueno, llegamos a un nivel mucho más grande, ¿ya? Y así sucesivamente es lo que nosotros nos ponemos a pensar y en atender todo lo que al final necesita el país. Y para ir cerrando, porque una de las cosas que de repente cuesta entender, que tiene que ver con en qué nos impacta directamente, no solo, bueno, evidentemente en la economía, producción y empleo, pero cuando hay crecimiento, mejora la rentabilidad de las inversiones también, ¿o no? Me equivoco. Entonces, todo lo que son mis ahorros, todo lo que son las pensiones, si la economía está creciendo, si el país está creciendo, todo eso va a ir mejorando en pos de un mejor futuro para cada una de las personas que está teniendo ahorros que están circulando en el mercado. Por supuesto. De todas maneras, ahí nosotros siempre... Es importante conectar de repente las políticas públicas para entender por qué es importante que, o sea, si yo estoy ahorrando para el futuro, que el país crezca, porque también salgo beneficiado desde esa perspectiva. Claro. Las inversiones al final igual dependen mucho, y aquí quiero ser bien enfático, de el perfil del inversionista y el objetivo que se tenga. Hay diferentes tipos de inversiones ligadas a diferentes horizontes, efectivamente. Pero cuando la economía está creciendo, todos ganamos. Algunos ganan más, otros ganan menos, pero al final, en general, las estrategias ganan. Uh-huh. Y lo más importante es que gane el país. Entonces, eso va un poco de la mano con un mayor crecimiento que te genera más estabilidad social. Estabilidad más social, recaudación. Más recaudación. Eso te permite generar diferentes tipos de políticas que, de nuevo, se genera al revés del círculo vicioso, un círculo virtuoso, en el que efectivamente estamos en una mejor posición y nos permite aspirar a, de nuevo, mejores rentabilidades y por lo tanto estar mucho mejor. Bueno, estábamos conversando con Alejandro Quimpo, economista senior de la Larraín Vial. Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros. Espero que te podamos tener de nuevo aquí en el panel de Llegó la Hora. Esperamos que estés muy, muy bien. Gracias por acompañarnos. Y nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos en Llegó la Hora.